Caminé por el mundo sin paz, sin esperanza, sin... Dios te bendiga, amigo y hermano, en esta hermosa mañana. Pues te saluda el evangelista Catalino Portillo, esperando de que esta hermosa mañana pues sea de bendición para los amigos, ya que quiero contar mi testimonio muy especial para aquellos que quieren salir de la droga, salir de las pandillas, salir del alcoholismo, de todas situaciones donde usted se sienta mal. En esta hermosa mañana pues quiero leer una porción de la Biblia en el libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Lo leo honrando al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y su palabra dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a él por misericordia, porque lo hice por ignorancia, incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante en la fe, en el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey del siglo, al inmortal, al invisible, al único sabio, sea honor, sea gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mi amigo y mi hermano, pues mi nombre es Catalino Portillo. Como te decía, nací en la ciudad de San Miguel, en el departamento del Tránsito. Allí nací. Quiero contarte que cuando de la edad de 8 años, pues por dificultades de momentos de la guerra, dificultades de momentos que estaba pasando aquí nuestro Salvador, yo vivía muy tranquilo allí con mi familia, con mi mamá, con mi papá. Pero recuerdo de que cuando las situaciones estaban, las adversidades estaban muy fuertes en la ciudad del Tránsito, tuvimos que venirlos para San Miguel. Yo pues apenas era un niño, tenía 8 años de edad. Recuerdo de que mis padres le dijo a mi mamá, pues tenemos que irlos para otro lugar porque aquí se está poniendo muy feo. Yo recuerdo que cuando los venimos con toda mi familia para la ciudad de San Miguel, recuerdo que los venimos a vivir a una colonia que antes era muy humilde, que es la colonia Milagro de la Paz, conocida como todos la Curruncha. Una colonia que es muy humilde, le digo antes. Pero sí, allí los venimos a vivir con mi mamá, con mi papá. Recuerdo que de la edad de 10 años empecé a vivir como todos los niños viven normalmente, jugando, haciendo tantas cosas, divirtiéndome, pero nunca me pude imaginar de que el diablo tenía una trampa preparada para mi vida, para que yo me apartara de mi hogar, me apartara de mi familia. Pero quiero decirte que es duro vivir engañado, sirviéndole a Satanás. Pero yo te quiero contar en esta hermosa mañana de que sí hay victoria para aquellos que quieren recibir a Cristo. Yo te digo que el recordar mi tiempo pasado me causa dolor, me causa mucha tristeza, pero aún con todo me gozo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser de testimonio para aquellos que todavía no han alcanzado el camino de la felicidad todavía. Yo te digo, joven, de que en esta hermosa mañana tú puedes meditar en lo que estamos hablando en esta hora. Recuerdo que de la edad de 10 años empecé a vivir como un niño vive normal. Yo recuerdo de que tenía un hermano que él era militar, un hermano que era de la Fuerza Armada, era sargento de la 3ª Brigada de Infantería. Yo recuerdo que cuando mi hermano venía con licencia, yo recuerdo de que en mi niñez yo no tenía papá. Mi papá ya había dejado a mi mamá. Yo recuerdo de que yo solo tenía mando de una madre. Es triste, amado amigo, criarse solo con una mamá, donde necesitamos
hermano, el consejo del papá, las palabras de un padre. ¿Por qué? Porque hay niños, hay jóvenes que se están criando solo con su mamá, y es duro que la mamá en estos tiempos sea mamá y sea papá. Por eso tantos niños desobedientes, tantas niñas desobedientes, porque tal vez les hace falta, hermano, el consejo de un padre. Yo recuerdo de que el consejo de un padre me hizo falta, el consejo mío era el consejo de mi hermano, pero yo recuerdo de que mi hermano no me trataba como me tenía que tratar mi padre. Yo recuerdo que cuando mi mamá me mandaba a hacer algo a la tienda, a hacer algún mandado, recuerdo que ese día yo me puse bien enojado con ella, porque solo a mí me tocaba de ir a jalar agua, solo a mí me tocaba de ir a la tienda, solo a mí me tocaba de hacer tantas cosas, y habiendo tantas hermanas, yo recuerdo que tenía 4 hermanas hembras que aún podían hacer cargo de hacer tantas cosas, pero no, solo al pequeño, solo a Catalino le tocaba todo. Yo recuerdo que cuando le decía a mi mamá que mandara otra, yo recuerdo que mi hermano salía, agarraba un lazo bien mojado y empezaba a pegarme con aquel lazo, y no me trataba como un padre tiene que tratar a un hijo, sino que hay que criar a los hijos con honestidad, con amabilidad. ¿Por qué? Para que los hijos no se corrompan. Yo recuerdo que en ese momento mi hermano me castigó todo, y empezó él a golpearme, y empecé yo con el miedo, con el temor, y salí para hacer el mandado a mi mamá, jalar el agua. Solo así podía hacerle caso, pero yo sentía que mi vida me estaba tratando muy demasiado áspero. ¿Por qué? Porque hay que instruir a los hijos con amor, con una capacidad. ¿Para qué? Para que estos hijos no se hagan malos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Yo recuerdo que en mí estaban cosechando maldad. ¿Por qué? Ese trato que me estaban haciendo no era trato como para tratar a un niño de 10 años. Yo recuerdo que la mente mía me estaba cambiando, la cizaña me estaba adentrando a mi mente. Yo empezaba a agarrar odio con mi mamá, empezaba a agarrar odio con mis hermanas, empezaba a agarrar odio con mi hermano. ¿Por qué? Porque me trataba muy mal, me golpeaba. Eso me hacía sentirme mal. En mi corazón habían brotado raíces de amargura. Yo recuerdo que en otras cuestiones, cuando él no estaba en mi casa, cuando él estaba cumpliendo su deber como todo un militar, yo recuerdo de que yo me sentía alegre, yo me sentía feliz. ¿Por qué? Porque no estaba mi hermano en mi casa. ¿Por qué? Porque cuando estaba mi hermano en mi casa, yo me sentía ¿de qué? De que solo el sufrimiento, solo sufrimiento, solo sufrimiento. Pero cuando no estaba él, sentía paz en mi corazón. Yo recuerdo que cuando mi hermano, ya de la edad de 12 años, yo recuerdo de que mi hermano quería seguir haciendo lo mismo conmigo. Yo recuerdo que un día vino con licencia y yo tuve un problema con una hermanita mía yo ahí, y recuerdo de que él vino, empezó a ponerme a hacer flexiones, empezó a ordenarme como que si yo era militar. Oiga amigo, oiga hermana, como que si yo era militar, poniéndome a hacer flexiones, haciendo de pecho, y yo era un niño, hermano, de 12 años. Estamos hablando del tiempo, hermano, de los 90, el tiempo, hermano, donde los jóvenes no pensaban en droga, los jóvenes no pensaban en alcohol. Ahora, si usted está viendo estos tiempos, cuántos jóvenes de 10 años, de 11 años, ya perdidos en las drogas, perdidos en las pandillas. Pero yo te digo en esta hermosa mañana que hay victoria para los que quieren creer y aceptar a Jesucristo en esta hora. Oiga, oiga, mire qué lindo, hermano, este testimonio. Yo recuerdo que cuando mi hermano empezó a ordenar, quisiera flexiones, quisiera tenguerecha, quisiera de pecho, hermano, yo recuerdo, hermano, de que después de eso vino y armó un montón de piedras en un cerco. Yo recuerdo que aquel montón de piedras las unió y me puso hincado desnudo en una de esas piedras, hermano. Allí estuve yo hincado, estuve desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Mire qué sufrimiento tan amargo, hermano, qué raíces de amargura iban brotándose en mi mente. Yo recuerdo, amado amigo, amado hermano, que para esos tiempos, ahí en la colonia Milagro de la Paz, se estaban formando un grupito
un grupito empezaba la Mara Salvatrucha a salir. Yo les digo, hermano, ¿por qué? Porque soy de los primeros fundadores de las maras, cuando las maras no existían en este Salvador. Yo recuerdo que pasaba un grupito de 4 muchachos jóvenes. Uno le decían el tiro loco, otro le decían el huesito, otro le decían el Jackie. Yo recuerdo que cuando pasaban esto, se me quedaba viendo el tiro loco. Vivía allí, por mi casa vivía él, yo lo tenía como vecino. Cuando me miró que yo estaba hincado en aquellas piedras, me dijo: hey, Catalino, ¿por qué estás así? Y yo le dije: mi hermano me tiene así hincado. Y él me dijo: ¿sabes qué? Me dijo: llegate a la casa, quiero platicar contigo. Oiga, hermano, mire cómo, qué oportunidad agarra el diablo cuando usted empieza a adentrar odio en sus corazones, cuando empieza a adentrar raíces de amargura en su vida. Satanás se aprovecha de eso. ¿Por qué? Porque Satanás es malo. Él vino a matar, a hurtar y a destruir, pero tenemos a alguien que no viene con esas cualidades, sino que viene a dar vida, y vida en abundante para aquellos que quieran aceptarle y recibir. Yo recuerdo que me levanté a las 2 de la tarde de ese cerco. Como pude, me escapé de mi casa y salí para donde el mentado tiro loco. Yo recuerdo que cuando llegué donde él, estaban reunidos, ya no habían 4, sino que estaban reunidos cerca de unos 30 jóvenes allí en ese lugar, platicando, tramando cosas de que ellos iban a hacer. Yo recuerdo que cuando llego, como todo un niño, como todo un joven, yo recuerdo que llego y empezó él a lavarme la mente, a explicarme: oiga, mire cómo la Biblia, hermano, aclara, hermano, que el diablo miente, el diablo es mentiroso, hermano. Oiga, cuando recuerdo de que aquel joven empezó a decirme, a instruirme, empezó a darme una escuela, me dijo: mira, me dijo, para que nadie te haga daño, para que ese hermano no se rebele con tu vida, para que tu hermano ya no te siga golpeando, métete a la Mara con nosotros. Y yo le decía: ¿cómo usted se mate? ¿Qué Mara? Le decía yo. Aquí estamos organizando una Mara, le hemos puesto la Mara Salvatrucha, le hemos puesto la clica Pinos Locos Salvatrucha. Yo recuerdo que cuando le pregunté al joven de que cómo se podía hacer para meterse a la Mara 1, ellos me dijo: venite en la tarde, venite en la noche, que te van a golpear 3 chamacos te van a golpear, te van a caer en un 13 segundos, y después que te hayan golpeado los 13 y pase el 13, tú ya vas a pertenecer a la Mara, me dijeron. Y yo, como que no me gustó a mí la oferta que me estaban dando. Yo le dije: pues si para ingresarte a esa Mara tuya, pues hay que golpearlo a uno. Pues yo no estoy de acuerdo en eso. A mí no me gusta eso de que mejor soporto que me esté golpeando mi familia, ya mi hermano, pero que me estén golpeando 3 aquí no soporto. Pero como que luego me salí de allí, me fui para la casa. Yo recuerdo de que ellos tenían una vela en ese día, y en la colonia había una vela de una anciana que se había muerto. Yo recuerdo de que mi hermano me había golpeado ese día, y yo recuerdo de que como pude, me escapé de la casa y salí para ese velorio. Recuerdo que cuando llegué a ese velorio, amado amigo, amado hermano, recuerdo que cuando yo llego a ese lugar, había un montón de pandilleros de diferentes colonias, de diferentes ciudades, hermano. Habían un montón de pandilleros, todos tatuados. Empezaban los mareros, hermanos, a salir todos tatuados. El montón de pandilleros que estaban en ese lugar. Yo recuerdo que las modas antes no eran esos pantalones pegados como usan los jóvenes en estos tiempos. Antes, las modas de antes, hermanos, eran unos pantalones todos flojotes, como que eran faldas. Yo recuerdo, hermano, de que empecé a ver a muchos pandilleros con unas camisas grandes, camisas números 13, camisas números 33, 31. Camisas, hermanos, de todos colores, pero camisas grandes. Unos jóvenes con grandes chores allí, con grandes zapatos Nike Cortés, con dombas, hermanos. Como que cuando llegué a ese lugar, como que me parecía la moda que ellos estaban vistiendo, como que me llamó la atención los zapatos que ellos vestían. Cuando de repente yo llego y le digo yo al tiro loco, al Roberto, le digo yo: mira, pues estoy de acuerdo, me voy a meter a la Mara tuya, le digo yo, poneme los que me van a caer y quiero
quiero integrarme a la Mara, ya no aguanto más a mi hermano, no aguanto estar viviendo en mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted trata mal, amado hermano, a su hijo, trata mal a su hija, usted lo que está creando son demonios en su casa. Pero yo le doy un consejo en esta hermosa tarde: instrúyalo. Usted que es cristiano, no le grite a su hijo. Usted que es cristiana, no le grite a su hija. Demos ejemplo como todos fieles de Dios, del que le servimos. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado paciencia a nosotros, cómo gobernar en nuestros hogares, cómo gobernar en nuestras casas, y ya va a ver lo que va a crear usted. Va a ser un gran siervo del Dios Altísimo. Yo recuerdo, amado amigo, que cuando llegué le dije al tiro loco que me quería brincar. Ellos me llevaron para un lugar solo, para un solar solo. Había un montón de gente en esa vela. Yo recuerdo que llamó como 15 pandilleros, y cuando de repente llegamos al lugar solo, yo recuerdo que me dijeron: ponete aquí en medio. Ellos me pusieron en medio, y ya llamó a un chamaco que le decían el Múcura, al Jackie, y empezó a llamar a otro que le decían el Sureño, y le dijo: ustedes tres locos le van a caer a este chamaco para brincarlo, para que sea miembro de la Mara de nosotros. Yo recuerdo que el tiro loco empezó a contar el 13. Yo le digo, amado amigo, que es duro. No crea usted que este es un cuento de sacado de Paquín. Esto es algo vivido en la vida real de uno, y lo cuento ¿para qué? Para que usted esté alerta, para que usted se llene, hermano, de alegría y diga: en verdad, a Cristo es lo mejor que podemos tener nosotros en estos tiempos. Yo recuerdo que cuando empezaron aquellos chamacos a golpearme, el chamaco empezó a contar 1, empezó a cantar 2, empezó a contar 3, y cuando empezaban por 3 yo ya iba todo golpeado. Ya sentía yo que los chichustes los tenía en la cara, los tenía en el cuerpo. Ya sentía yo que me habían pegado una gran golpeada, pero de que ni mi mamá me la había pegado, ni mi papá me la había pegado. Pero como le digo, hermano, que mal le paga el diablo a que bien le sirve, hermano. Empezaron a golpearme. Cuando contaron 13, hermano, yo me sentí que en el suelo, hermano, solo daba vuelta la cabeza. Yo me sentía todo mareado. Al rato le dijo: levántelo. Cuando me empezaron a levantar, yo recuerdo que me levanté todo loco, todo bolo. Cuando yo me levanto, ya me dijo el tiro loco, me dijo: la Mara Salvatrucha, loco, me dijo, bienvenido a la Mara, me dijo. Ya de repente yo levanté, empecé a mover mis manos y mover los dedos, los 2 dedos, cabalito, el signo del diablo le hice como un cacho, y le dije yo: la Mara, todo golpeado. Y ya me dijo él: ¿qué estaca querés que te ponga? Oiga, porque ahí le ponen un sobrenombre a uno. Si antes me llamaba Catalino, ahora ellos no me iban a conocer como Catalino, hoy tenían que conocerme por un sobrenombre. Yo recuerdo de que el tiro loco le dije yo: ay, vos, ¿qué nombre me querés poner? Pero como era el más pequeño de la Mara, me pusieron el Iromen, que quiere decir pequeño hombre. Oiga, pequeño hombre, porque era pequeño. Yo recuerdo que cuando me pusieron esa estaca, les dije yo: pues bueno, me gusta esa estaca, dije yo. Al rato me dijo él: tenés que aprender a hablar como nosotros, tenés que aprender a caminar como nosotros. Mire qué imitadores nosotros del diablo, hermano. Oiga, hermano, tenía que aprender a hacer tantas cosas, y ahora en el evangelio nos cuesta a nosotros, hermano, aprender a vivir como cristiano, hermano. Hay veces que hasta los enojamos cuando alguien nos dijo, mire, los dice y los regaña y los exhorta y los dice: hermano, no diga esa palabra, porque esa palabra no es buena para nosotros, y nosotros los enojamos, hermano. Y mire, allí yo aceptaba las cosas que estos hombres me estaban diciendo, hermano. Ya empecé, hermano, a oír y a tomar el vocabulario como ellos hablaban. Ya empezaba a hablar de loco, ya empezaba a hablar de qué onda. Ya no decía hola, sino que hablaba qué onda. Quería decir: hola, ¿cómo está? Oiga, mire qué forma de hablar de nosotros, hermano. Quiero decirte que me ha costado cambiar el habla a mí. Me ha costado, hermano. Ya tengo los 12 años de estar en el evangelio, ya casi. Y mire, mi vocabulario, gracias a Dios, ya lo estoy cambiando. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir como cristianos nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tenemos que hablarles la palabra, hermano, y no tenemos que hablarle como le hablábamos antes, sino
hermano, que hay que tener fruto de arrepentimiento nosotros. Yo recuerdo, hermano, que en esa misma noche, hermano, yo empecé a ponerme un pantalón bien tumbado, empecé a vestirme con unos zapatos que ellos me tenían, y ya yo me sentía, hermano, un gran Superman, me sentía, hermano, un gran Sansón, me sentía, hermano, un poderoso de esa colonia. Imagínense, hermano, en el rito que había salido, estaba haciendo 13 segundos, estaba entregándole la alma al diablo, estaba entregándole mi vida al diablo, cuando de repente, hermano, yo llego a la vela, empieza a decirme uno de la Mara a mí: ¿sabes qué? Te voy a decir las reglas de la Mara, me dijo. Aquí cero rojo, cero pasta y cero pega, me dijo. Oiga, las reglas del barrio, hermano, de aquel tiempo. Ahora pues ignoro, hermano, qué reglas tengan ahora, pero en aquel tiempo, hermano, alguien, hermano, que haya sido pandillero y esté escuchando este testimonio, me está entendiendo lo que yo estoy hablando en esta hermosa mañana, que no es mentira, sino que estamos poniendo en alto el nombre del Señor, porque el estar en esta radio de cabina no es porque yo sea grande, no es porque yo haya decidido, hermano, engrandecer mi nombre, sino es porque tenemos que engrandecer el nombre de Jesucristo, que es el que se merece toda la gloria y la honra en esta hermosa mañana, en este lugar. Oiga, quiero decirle que cuando me leyeron, hermano, aquella, hermano, las reglas del barrio, hermano, empezó a decirme los otros meros líderes de las maras. Me dijo uno de los líderes: ¿sabes qué? Ese, me dijeron, porque así era la forma de hablar ellos, ¿sabes qué? Ese, me dijo, aquí, me dijo, ya no se puede salir de la mara, me dijo. Aquí, si no es muerto, no salís de la mara, me dijo. Aquí has hecho un pacto con nosotros que vas a morir como todo un pandillero, me dijo. Y ¿sabe qué? Yo levanté mi mano y yo le dije: ese lo cumplo, yo muero por mi mara, le decía yo. ¿Sabes qué? Me dijo: nosotros de aquí en adelante somos tu familia, de aquí en adelante no vas a tener papá, no vas a tener mamá, no vas a tener familia, sino que nosotros vamos a ser tu familia. De aquí en adelante cualquier cosa que te pase a ti nos va a pasar a los. Cualquier problema que tú tengas, lo tenemos nosotros. Nosotros de aquí en adelante echamos la mano y no te dejamos perecer en cualquier momento. Mira la sentencia, mira las mentiras del diablo. Amado amigo, amado hermano, yo quiero decirte que en esta hora es duro cuando el hombre te ofrece todo, cuando la mujer te ofrece todo. El único que se merece la gloria se llama Cristo. Yo recuerdo que en ese momento empezaron a sacar un polvito blanco que se llama cocaína, empezaron a rolar los puros de marihuana y empezaron a ponerme, hermano, darme los toques. Yo sentía, hermano, que la cabeza se me iba a estallar. Yo sentía que las narices, hermano, se me habían puesto toda helada, porque así se siente cuando uno empieza a probar la droga por primera vez. Yo recuerdo que cuando me fui para la casa como a las 3 de la mañana, me metí a mi cuarto yo solo, empecé a meterme a mi cuarto. Iba bien lleno de droga. Yo recuerdo que iba todo golpeado. Cuando yo me levanto a buena mañana, me dice mi mamá, se me queda viendo, yo todo golpeado, y me dijo: hijo, ¿qué te pasó? Hijo, ¿qué tenés? ¿Por qué estás todo golpeado, hijo? Le dije yo: mamá, de aquí en adelante no te importe lo que yo vaya a hacer de aquí en adelante. Tú nunca le deciste algo a mi hermano porque me golpeara. Tú nunca lo regañaste, siempre lo pusiste a la orden mía, y yo siempre, como todo un niño, yo te hacía caso en todo, le hacía caso a todo, mi hermano. De aquí en adelante, mamá, yo no quiero contar con usted, yo no quiero contar con nadie de aquí de esta casa. Quiero decirte, mamá, que me brinqué a la mara. De aquí en adelante yo no quiero vivir en esta casa, yo me voy a ir a vivir a los destroyes. Yo recuerdo, hermano, que en otros tiempos habían destroyes de las maras, donde todos los mareros allí vivíamos en los destroyes, cuando habíamos que tener que dejar nuestra familia, apartarlos de nuestros hogares, de nuestra casa, por los problemas, hermano, que estábamos pasando. Yo recuerdo que mi mamá empezó a llorar. Mi mamá, hermano, quiero decirte que la viejita, la mamá de uno, pues, la mamá, pues, es lo máximo que podemos tener en este mundo. La mamá es la única que se preocupa por nosotros, es la que se preocupa si la hija anda bien, si la hija anda mal. Yo recuerdo que agarré mi ropita y me fui a vivir a los destroyes. Yo recuerdo que cuando estaba en un
destroy un día sábado. Yo recuerdo de que empezaron, había un destroy, hermano, donde hacen fiesta. Yo recuerdo que habían llevado mujeres, habían llevado licores, habían llevado de todas cuestiones allí a la mara. Yo recuerdo que ahí empezaron, estaban tatuando chamacos. Yo le dije a uno de la mara, yo quiero que llevar las dos letras, tatuame, tirame la M y la S, yo quiero llevarla de corazón, le dije yo la letra. Y me dijo uno a mí, mira loco, si querés tener las letras, tenés que ir a matar a uno primero. Mire, la primer cosa que me iba a tocar a mí, hermano, si tenés que ganarte las letras, tenés que ir a pegar a uno, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo está esta cuestión? Me dijo, la neta, me dijo que vas a llevar a alguien de aquí de la mara que vaya contigo y se van a mover para la colonia San Carlos a ver si van a matar a uno de la mara rival. Yo ignoraba, hermano, de que la MS tenía problemas con la otra mara que se llama la 18. Otras maras, hermano, donde se lleva un gran pleito, se lleva odio. Hay una rivalidad, hermano, en la MS y en la 18, hermano, que nunca van a llegar a un acuerdo, hermano, en que alguien se van a hacer hundidas de vuelta. Esa es mentira, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque esa es la traba que el diablo tiene ahorita en los jóvenes, hermano. Aquí el único que puede desarmar a alguien se llama Cristo. Alguien que lo pueda sacar de esas cuestiones se llama Cristo, hermano. Yo recuerdo, amado amigo, que cuando les dije, está bien, les dije yo, deme la pistola, me sacaron una 38. Me dijo el tiro loco a mí, mira, me dijo, esta arma vas a llevar porque esta arma no falla, me dijo, las demás se encasquillan, pero esta arma 38 no se encasquilla, me dijo. Yo recuerdo que le dije, está bien, ¿a qué hora salimos? Yo recuerdo que salimos, amado amigo, amado hermano, en la noche. Cuando salimos en la noche, salimos en un carro, íbamos cerca de unos 6 jóvenes. Yo recuerdo de que cuando llegamos al lugar de la San Carlos, hermano, pasando el puente, hallamos unos jóvenes, hermano, de la mala rival, todos tatuados con el número 1, el número 8, hermano, allí haciendo fiesta también ellos en Destroyer. Yo recuerdo, hermano, que me dijo el tiro loco a mí, empezá a disparar tú primero. Yo a sentir que mi cuerpo me temblaba disparando, pero temblaba. Al rato yo sentí que le habíamos pegado a varios. Cuando le pegamos a varios, salimos en el carro, hermano, salimos. Y yo recuerdo que cuando llegamos a la colonia Milagro de la Paz, yo recuerdo, hermano, de que mi cuerpo me iba temblando. Mi cuerpo, yo lo sentía como que mi cuerpo iba cambiando. Cuando llegué a aquel lugar del Destroyer, yo sentí, hermano, echarme un trago de un solo lleno. Yo sentí que me tomé el trago de un solo. Yo sentí que ese alcohol no sentí en mi garganta. Y me decían los de la mala después, hey loco, te felicitamos en esta hermosa hora. Mire como el diablo felicitándome, el diablo dándome honor, porque en realidad pegaste al chamaco, tuviste valores tan, me veía, mire, oiga, que recuerdo que cuando los chamacos empezaron, hermano, les dije yo, quiero las letras en esta hora. Yo recuerdo que empezaron a ponerme la M y la S, y yo sentí un gran orgullo, sentí una gran alegría. ¿Por qué? Porque ya tenía las dos letras. Yo recuerdo de que ya, hermano, ya no me sentía lo mismo, ya me sentía que mi mente me había cambiado. Tenía la edad de 17 años y ya mi mente me estaba cambiando demasiado. Ya sentía odio, sentía rencor, sentía tantas cosas. Empezamos, hermano, a levantar la mar en ese lugar. Yo recuerdo que empecé a reclutar jóvenes de las escuelas, empecé a reclutar jóvenes, hermano, del vecindario. Me iba, hermano, hasta la ruta, hermano, 91, hasta las 6, a reclutar jóvenes. Quiero decirle, hermano, que a esos lugares me iba para los campos a reclutar jóvenes. Y los jóvenes, cuando me miraban en camiseta, me miraban tatuado, ellos como que le llamaban la atención. Empezaba yo a instruirlos, a decirles que si querían andar en la mara a ellos, que era bonito andar en la mara. Y yo recuerdo, hermano, que los jóvenes me hacían caso, y lo mismo que me había pasado a mí, le pasaba a ellos también. Yo recuerdo, hermano, que para ese tiempo, hermano, de que la mar estaba bien avanzada, yo recuerdo, hermano, que yo tenía problemas con la gente de allí, con los vecinos. Yo recuerdo que tenía problemas, hermano, con las maras diferentes, hermano. Yo recuerdo que tenía problemas con las autoridades. Ya me buscaban, ya no era, hermano, cualquier cosa, sino que era un prófugo, ya era un hombre, hermano, un criminal, hermano. ¿Por qué? Porque las maras, hermano, no solo integrarse a una mara es de participar a una
las pandillas, sino que se hace uno violento, tiene problemas con la sociedad, tiene problemas con las autoridades. Yo recuerdo, hermano, que las autoridades ya me buscaban a mí. Yo recuerdo, hermano, de que me había integrado mucho en la droga. Yo me había hecho un hombre tan malo en ese lugar. Yo recuerdo, hermano, que la gente ya no confiaba en mí. La gente ya me tenía miedo cuando yo caminaba. Yo recuerdo, hermano, que vivíamos en el pasaje Castro. Ahí en el pasaje Castro, hermano, yo recuerdo que vivíamos en ese lugar. Yo recuerdo que allí teníamos un destroyer en una casa que nosotros teníamos en ese lugar. Yo recuerdo que una de esas noches el tiro loco me dijo a mí: hey, little man, vamos, me dijo, allá abajo. Cuando de repente salimos allá abajo, entramos a una tienda a tomar cerveza. Recuerdo que cuando salimos de ese lugar, nos sentamos en un murito, en una acera, y me dije el tiro loco a mí: hey, little man, espérame aquí, ya vengo, voy a salir yo allá abajo. Yo recuerdo que cuando él salía para abajo, yo le dije: hey, ne loco, yo no te puedo dejar solo, sino que yo quiero ir con vos, andar con donde vos andás, ahí quiero andar con vos. Mire, él era mi más amigo, yo sentía que en él tenía confianza. Antes, hermano, al amigo le decíamos perrito. Yo recuerdo que solo perrito me decía él, y yo le decía perrito a él también. ¿Por qué? Porque éramos dos personas inseparables. Yo recuerdo que como él era el jefe de la clica de nosotros, yo recuerdo que él me dijo: de loco, aquí quédate, yo solo voy a ir. Yo recuerdo, hermano, que yo me enojé con él y yo le dije: la neta que yo voy a ir con vos. Y él me dijo: si vas conmigo te voy a poner un calentón allá abajo con los otros homeboys. Entonces yo tuve que hacerle caso, hacer la orden. Entonces me senté sentado en esa acera. Yo recuerdo que cuando él salió para abajo, amado amigo, amado hermano, yo recuerdo que esa es la noche en que yo quizás me iba a despedir de él. Él se iba a despedir de mí también. Yo recuerdo, hermano, que cuando él se fue para abajo, yo salí para mi casa a acostarme en mi hamaca. Cuando yo estaba acostado en mi hamaca, hermano, se oye un molote, hermano, que llegan a tocar la puerta, hermano, de mi casa, a tocar la puerta un montón de chamacos, y me dice: hey, little man, bien afligido: hey, little man, acaban de matar al tiro loco ahorita, acaban de matar al tiro loco, lo mataron al jefe, loco. Cuando de repente yo salgo, a como puedo, hermano, tiro la puerta, le pego 2 pechadas, hermano. A otro de la mara le dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué descuidaron a este chamaco? ¿Por qué lo descuidaron? Cuando yo salgo abajo, hermano, miro al chamaco que lo habían matado en una casa abandonada. Ahí estaba el tiro loco, el propio jefe de nosotros, hermano. Ahí estaba, hermano, con unos pullones, hermano, con unos cuchillazos que le habían pegado y un balazo en la frente, hermano. Yo empecé a sentir como que mis lágrimas, empecé a llorar, hermano, por aquel chamaco que lo habían matado. Oiga, qué feo esto, hermano. Cuando salimos, hermano, los procuramos por averiguar quién había matado a este chamaco, pero nadie nos decía nada. Mire qué feo esto, hermano. Cuando de repente estábamos en el velorio, yo recuerdo que estábamos en el velorio, hermano, y estábamos reunidos más de 60 clicas en ese lugar, de todo San Miguel, de la Presita, de la Belén, de la Santa Emilia, de la 15, de todos lados, hermano, estaban diferentes clicas en el velorio del chamaco. Yo recuerdo, hermano, que todos los de la mara se reunieron y me dijeron: hey, little man, la neta que tú vas a ser el jefe de aquí en adelante. Yo les dije: yo no quiero ser jefe de la mara, porque llevar jefe es un gran problema. Me dijo otro de la mara: pues vas a ser el segundo jefe de aquí de la mara. Yo acepté el trato que ellos me estaban dando. Yo empecé a sentir, hermano, que mi cuerpo iba cambiando, mi mente iba cambiando más, como que sentía que demonios se iban apoderando, más demonios de mi cuerpo. Yo recuerdo, hermano, que ya cuando era segundo jefe, yo me procuré por vengar la muerte del finadito tiro loco. Pero recuerdo, hermano, de que cuando yo me di cuenta, eso es lo más triste, hermano, que la misma mara, la misma clica había matado a aquel joven. ¿Sabe por qué? Por envidia. ¿Por qué, hermano? Porque eso se levanta, hermano, eso se levanta en este mundo, la envidia, hermano. Oiga, hermano, oiga, amigo, quiero decirte en esta hora, no acepté cualquier consejo de esos amigos. ¿Por qué? Porque el amigo te falla. El único que no te falla se llama Cristo. Yo recuerdo, amado amigo, que cuando empecé, hermano, a darme cuenta que la misma clica de nosotros le había dado muerte al joven, yo dije: pues es hora de que yo
yo abandono esta clica y me meta a otra clica. Yo recuerdo que me desbrinqué de la clica de los pinos locos y me brinqué a otra clica, hermano, que se llamaba Norsa loco. Me brinqué, cuando me brinqué eso, ya de Little Man me pasé a El Stan. Ya El Stan, a mí ya había cambiado el sobrenombre, ya me decían El Stan. Quiero decirte que para esos tiempos, hermano, habían varios jóvenes de San Salvador, habían mucha gente, hermano, de los pandilleros huyendo de San Salvador. Yo recuerdo que en mi casa estaba uno que le decían el tigre. El tigre, hermano, era uno de que andaba todo tatuado la cara. Ese no andaba ni un pedacito desalmado. Yo recuerdo que ese tigre, hermano, se empezó a poner a problemas con el vecindario. Se empezó a poner a problemas con unos evangélicos, hermano. Y quiero decirle que meterse a problemas con la iglesia de Dios es meterse a problemas con el mismo Dios de los cielos. Yo recuerdo que este tigre se metió a problemas con el mero copastor de una iglesia evangélica. Yo quiero que escuche bien, amigo. Yo espero que escuche bien, hermano. Tú tienes un gran poder, tú tienes una gran autoridad, no eres cualquier cosa, tú tienes la autoridad de Cristo. No te dejes llevar por cualquier viento, no te dejes amenazar por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay alguien que pelea por tu vida y se llama Cristo. Oiga, quiero decirte que este famoso tigre se empezó a meter a problemas con un copastor de una iglesia evangélica llamada Jesucristo el Verbo, de la allá, hermano, de la Milagro de la Paz, de la final 5 de enero, allí por la parroquia. Yo recuerdo que este varón me dijo una noche a mí, hermano: hey, están, la neta que vamos a ir a matar a ese copastor, vamos a ir a matar a ese hermanito, hay que matarlo. ¿Por qué? Porque con la mara nadie se mete. Oiga, iglesia de Dios, con la mara, es cierto, hermano, usted está viendo cuántas dificultades está llevando la mara en estos tiempos, hermano, pero oiga, hay una iglesia que está intercediendo por los pandilleros, hay una iglesia que está clamando a esos jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos tienen una alma que perder. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de Cristo. Pero vive mi Dios, que Dios los va a sacar adelante. Oiga, quiero decirle que recuerdo que allí por el pasaje Castro hacemos nosotros el trato con el chamaco, con el llamado tigre, y me dice: hey, están, tráete el 30-30, es un fusil medio recortadito. Quiero decirle, hermano, que cuando agarramos ese fusil, yo salgo a la calle y espero que venga un carro para llevarlo secuestrado, para que lo llevara, y resulta que no venía un carro, sino que venía un taxi de otro hermano que vivía a la par de la zona de donde nosotros. Y le digo: ¿sabes qué? Hey, mira, le digo yo, haceme un viaje, llévame a tal parte, quiero ir a hacer un mandado. Con mentira me llevé al taxista. Al rato que me subo yo, se sube el otro, y cuando vio las armas, hermano, el taxista empezó a tener miedo, pero me dijo: con tal que no me quiten la vida a mí, yo lo llevo donde quiera que vayan. Oiga, quiero decirle, hermano, que yo, ignorando las cosas, al mismo copastor de ese chamaco íbamos a querer quitarle la vida a nosotros. Yo recuerdo que en esa noche, a las 11 de la noche, salimos, hermano, y yo recuerdo que lo bajamos del taxi. El otro chamaco se queda, hermano, con el chamaco del taxi esperándolo. Yo recuerdo que agarro la arma, hermano, y yo empiezo, hermano, a quererle disparar al chamaco, pero no le pego, hermano. Cuando salimos nosotros, hermano, en el carro, hermano, miro de que la multitud de la policía, hermano, los seguía, cerca de unos 10 carros patrulla, empezaron a seguirlos, a rodearlos, hermano. Cuando los agarraron, hermano, los sacaron del taxi. Yo recuerdo que desde que salimos del taxi empezaron a golpearlo. Yo recuerdo que con el mismo fusil que yo había disparado, con el mismo fusil empezaron a golpear mi rostro. Yo quiero decirle, hermano, que me golpearon mi nariz. Yo recuerdo que me habían hecho un tumor, pero tan grande, que hace poco el Dios de los cielos me lo sanó, me lo quitó, donde me cobraban $10,000 por hacerme la operación ahí, hermano, en el centro médico. Pero quiero decirle que el Dios de los cielos tiene misericordia y arrancó ese tumor, hermano, de mi vida. Quiero decirle, hermano, que en ese momento, en esa noche, hermano, los golpearon todos y los quisieron llegar a matar, hermano. Cuando llegaron a quererlos matar, yo recuerdo, hermano, que un policía agarró el fusil que mismo que nosotros andábamos y me lo puso en la frente a mí, y al rato, hermano, empezó a disparar. Le dijo uno al otro: matarlo, porque estos son estorbo de este
este mundo, decía, oiga, estorbo, hermano, lo llama el mundo, hermano, oiga, pero más para Cristo somos perlas preciosas, amigo. Usted que esté escuchando, usted que quiere salir de esas cuestiones, hermano, yo te digo que en esta hora para Cristo valemos la sangre que Él ha derramado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Yo recuerdo que cuando el fusil me lo pusieron en la frente, no reventaba el fusil, no reventaba. Se lo ponían al otro, no reventaba. Quiero decirle, hermano, que al rato le dijo un policía a otro, tirarle esas piedras en la cabeza. Cuando quisieron tirarlos unas piedras en la cabeza, yo recuerdo que una viejita salió y le dijo, no le hagan daño a los jóvenes, no les hagan daño a los jóvenes. Yo recuerdo, amado amigo, amado hermano, que cuando de repente, hermano, por aquella ancianita no los hicieron nada, lo llevaron para la delegación de policía. Yo recuerdo, hermano, cuando llegamos a la delegación de policía, hermano, llegamos todos golpeados, unos policías, yo decía cristiano, me decía, joven, Cristo te ama, joven, Cristo te ama. Y yo le decía, no me miente Cristo, no me miente nadie. ¿Por qué? Porque yo sé y yo confío solo en Satanás. Oiga, el hombre que no ha creído en Cristo solo cree que Satanás es el Dios de este siglo, hermano, pero es el mentiroso. Yo le digo que hay que confiar en Cristo, que es el que le da la victoria a uno, hermano. Bueno, quiero decirle, hermano, que después de ese lugar, hermano, estuvimos 6 días encerrados en la delegación de policía. Teníamos jueces, teníamos abogados que los sobornábamos nosotros, hermano, para poder salir de ese lugar. Yo recuerdo, hermano, que soborné a un abogado, a un juez, y salimos de ese lugar, hermano. Cuando salimos de ese lugar, hermano, empecé, hermano, a sentir, hermano, que quería un cambio yo en mi vida. Quería algo, hermano, apartarme de esas pandillas, apartarme de esas cuestiones, hermano. ¿Por qué? Porque ya sentí, hermano, que ya no tenía vida, que ya los tiempos se me estaban acortando. Yo recuerdo, hermano, que en el 2002, hermano, en el propio 2002, hermano, empecé, hermano, a quererme, hermano, ya apartarme de las pandillas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque mucho sufrimiento, ya no soportaba los sufrimientos, no soportaba, hermano, de que estar siendo perseguidos por las leyes. Yo recuerdo, hermano, que mi corazón ya gemía. ¿Por qué? Porque quería cambiar mi vida, quería apartarme de esas condiciones. Yo te digo, es duro, hermano, yo te digo, es duro, hermano, participar en esas cosas, hermano. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo ya no quería andar en las pandillas, yo recuerdo que los de la mar, hermano, querían que yo matara a mi propio hermano, querían que yo le quitara la vida a mi propio hermano, pero yo no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque era mi sangre, era mi familia, hermano. Yo recuerdo, hermano, que desobedecí la orden de ellos, hermano, y cuando ellos llegaron a la casa el día que yo me tocaba hacer eso, yo recuerdo, hermano, de que ellos llegaron, tocaron mi puerta. Cuando ellos entraron, yo recuerdo que empezaron a golpearme con un bate, me empezaron a pegar 26 batazos en todo mi cuerpo, me dejaron inconsciente en mi hogar, en mi casa. Y como yo estaba solo allí, hermano, como pude, salí, hermano, y fui a echarme agua para incorporarme mi hueso. Luego salí para arriba donde mi mamá y le dije, mamá, yo ya no quiero andar en estas cuestiones, yo ya no quiero estar con estas cuestiones. Yo quiero decirles que si yo, hermano, no obedecía lo que ellos querían, ellos me iban a quitar mi vida también a mí. Yo recuerdo que le digo a una hermana que estaba en España, en Europa, porque allá están mis hermanas en Europa, hermana, yo me quiero ir para allá. Yo recuerdo que mi hermana me dijo, está bien, te voy a ordenar los papeles para que te vayas, para que te vengas a este lugar. Yo recuerdo que ordené todos los papeles, hermano. Yo no sé cómo pude, pero yo tenía orden de captura y las máquinas, las computadoras no lograron, hermano, aceptar mi nombre, sino que así me fui. Yo recuerdo que cuando me fui para allá, yo, hermano, yo vivía también en el vicio, allá en España, en la ciudad de Barcelona, hermano, en un lugar que le dicen Girona. Ahí estuve viviendo, pero yo recuerdo, hermano, que yo andaba ya perdido, hermano. Allá tomaba licor, tomaba cerveza, andaba con otros amigos de diferentes naciones, de diferentes países. Pero yo recuerdo, hermano, que me cayó una enfermedad de coaxa de las narices, hermano, la helación. Yo recuerdo que me entró una disentería de sangre por todos lados, empecé a botar sangre, empecé a decirle a mi hermana que me llevara a los mejores hospitales. Yo sentía que yo agonizaba, mi cuerpo empezó, hermano, a perder de peso. Yo recuerdo que estaba bien pechito, yo recuerdo que allá los doctores no me atendían porque no tenía papeles, hermano. Pero yo recuerdo, hermano, que me ponían, hermano, 5 suéteres, un montón de cobijas. Yo sentía
sentí un frío tremendo, hermano, una desentería de sangre por todo el cuerpo, arrojaba sangre, tiraba sangre por todos lados, hermano. Yo le dije, hermana, mándame para El Salvador, yo quiero ir a morir allá, yo no quiero morir aquí. Yo recuerdo que mi mamá se ponía triste, mi mamá le decía, hija, manda a mi hijo para este lugar, quiero tener los últimos días para este lugar. Yo recuerdo, amado amigo, amado hermana, que cuando mi hermano empezaron a comprar el vuelo de vuelta para atrás, yo recuerdo que yo venía de vuelta para El Salvador, pero cuando llego al aeropuerto de Frankfurt, Alemania, yo recuerdo que mi cuerpo ya no tenía disentería, ya no tenía sangre, ya toda la enfermedad se me había quitado. Oiga, es que el propósito de Dios es grande. Yo recuerdo que allá en Europa y en España, hermano, la gente blasfema con el Señor, la gente no cree en el Señor, iglesia. Allá lo que le creen, hermano, es al Papa, creen en el catolicismo, pero no creen a Dios, hermano. Hay gente, hermano, que insultan a Dios, blasfeman con Dios, hermano. Allá los evangélicos, los únicos pocos que hay, para poder hacer culto en Europa, tienen que encerrarse, hermano, encerradito, para que las autoridades no se den cuenta que ellos están cantándole al Señor. Pero ahora ya llegó el evangelio a ese lugar, iglesia. Quiero decirle que cuando venía para acá, para El Salvador de vuelta, yo recuerdo que cuando estaba aquí, hermano, ya le desentería, yo ya estaba sano de vuelta y yo había perdido la oportunidad de estar allá en Europa, hermano, de poder hacer una vida nueva, pero yo no entendía que el propósito de Dios es que ya me traía para este lugar. Yo recuerdo, hermano, que cuando caigo, hermano, en el aeropuerto, hermano, yo caigo detenido. Quiero decirle que cuando caigo detenido, hermano, yo tenía orden de captura. Yo recuerdo, hermano, que caigo en el plan mano dura, hermano, donde todos los tatuados se los llevaban. Cuando hallaban un tatuaje, se lo llevaban los policías. Hermano, yo recuerdo que cuando me llevaron para la delegación de policía, allí, hermano, estaban todos los de la Mara, todos los amigos míos encerrados. Cuando de repente le dije a un policía, no me lleves a ese lugar, no me metas, señor agente. ¿Por qué? Porque yo ya no soy de la Mara, si usted me mete me van a matar, le dije yo. Yo recuerdo que el policía me dijo, no te creías vos el gallo chingón, no te creías vos el grande, pues me dijo, hoy soportarla, aguantar todo, me dijo. Yo recuerdo que cuando me metieron a esa celda, amado amigo, amado hermano, yo recuerdo que los de la Mara me le dijeron uno al otro, hey, mira quién viene aquí, es el Stan loco, le dijo. Cuando entré yo allí se me quedaron viendo, me dijo uno, ves que de la Mara nadie se escapa, me dijo. Yo recuerdo que empezaron a golpearme, empezaron a caerme todos los chamacos, hermanos, a golpe. Yo recuerdo, hermano, que me dejaron botando sangre. Allí ya no había nadie que me limpiara la sangre. Yo recuerdo, hermano, que yo solo me empezaba a limpiar la sangre. Aquellos amigos que un día me dijeron que ellos daban la vida por mi vida, es mentira del diablo, hermano. El único que ha dado la vida por nosotros se llama Cristo. El único que ha dado la vida por nosotros se llama Cristo. Yo quiero decirte, quiero contarte en esta hora que cuando de repente yo me sentía solo en esa reja con ellos me habían dicho todos, ahí habían cerca de unos 30 chamacos de la Mara. Yo recuerdo que uno al otro le decía, a este chamaco lo vamos a matar, lo vamos a ahorcar, lo vamos a poner ahorcado en esta noche, lo matamos, lo ahorcamos. Oiga, mire, hermano, esa noche me iban a ahorcar, esa noche habían preparado la horca para ahorcarme. Quiero decirte, hermano, que cuando ellos estaban, hermano, platicando, yo estaba a la par de un bañito, hermano, yo me sentía solo. Al ratito de entrar tres chamacos más, hermanos, que andaban tapados, se habían apartado de la Mara. Cuando de repente esos chamacos llegaron, los golpearon y esos chamacos les dictaron la sentencia también, hermano, que en la noche también los iban a degollar, los iban a matar también, hermano. Quiero decirte, amigo, que yo sentía la muerte. Quiero decirte, mi hermano, que yo sentía la muerte. Yo recuerdo, hermano, que cuando estaba a la par de ese baño, yo empecé a sentir, hermano, que mi corazón gemía. ¿Por qué? Porque yo sentía la agonía de la muerte. Pero yo le digo que en ese momento alguien de los cielos se estaba cortando de Catalino. Alguien en los cielos estaba pendiente que Catalino iba a ser ejemplo, que Catalino lo tenía predestinado para la salvación del mundo. Mire qué bonito, hermano, porque Dios dice, hermano, que antes de que nosotros fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, Él ya lo había elegido a nosotros. ¿Para qué? Para que predicáramos su palabra. Quiero decirle, amado amigo, amado hermano,
No me lo crea, que cuando yo estaba allí, estaba yo llorando, hermano, a la par de ese baño. Yo recuerdo que dos ángeles se me pararon hacia la par. Yo recuerdo que impacto, hermano, dos ángeles. Un ángel tenía la mano levantada así, hermano, con una antorcha encendida, y el otro, hermano, llegó y me agarró la quijada. Cuando yo estaba llorando, empecé a temblar, y me dijo ese ángel, hermano, que no me preocupara, que este día era el día que Dios había elegido para que yo lo aceptara, para que yo me humillara delante de él. Y me dijo: no se preocupe, no te preocupes. ¿Por qué? Porque esta noche Dios peleará por tu vida. Esta noche Dios peleará por tu vida, porque vas a testificar, vas a predicar. Yo quiero decirle, hermano, que esa noche, hermano, que yo pensé que me iban a quitar la vida, esa noche Dios empieza a armar problemas entre los mismos de la Mara. Discutían, pelearon por cuestiones de ellos, hermano, y quiero decirle que se armó una gran revuelta adentro cuando sacaron a todos los de la Mara de ese lugar, hermano. Los antibotines sacaron a todos, y solo Catalino quedó a la par de un baño, hermano, allí. Hermano, no me vieron los policías para poderme sacar también, hermano. Quiero decirte que la mano del Señor ya estaba conmigo en ese lugar. Yo recuerdo que al día siguiente habían llegado otros pandilleros, hermano, a ese lugar, y empezaron a decirme unos al otro: mira, te vamos a arreglar el problema, te vas a brincar de vuelta a la Mara, vamos a arreglarte el problema. Y yo empecé a hacerle casos a ellos. Yo recuerdo, amados amigos, amado hermano, que en esa hermosa, hermano, mañana, en esa mañana llegan los abogados, llega un juez a preguntar por mi nombre. Cuando dicen Catalino Portillo, yo salgo para afuera. Cuando yo salgo para afuera, empiezan a llevar un gran listado, un gran papeleo, y me dijo: Catalino Portillo, usted tiene orden de captura, usted el día de mañana va para el penal de Gotera. Me dijo: usted va por lo menos ahorita con 15 años, me dijo, va a ir condenado. Me dijo: ¿por qué? Porque usted, me dijo, ha hecho muchas cosas. Me dijo: oiga, hermano, yo cuando entré adentro, entré bien triste, entré llorando, me sentía preocupado cuando entré, hermano, cuando de repente le digo a aquellos amigos: fíjate que voy condenado. Me dijo: pues allá en el penal te van a arreglar el problema. Yo recuerdo, amado amigo, que cuando ellos estaban jugando naipes allí, yo sentía apetito de no comer ya, yo no sentía deseo de comer. Yo recuerdo que cuando salí, hermano, para el baño, algo sentía en mi corazón, y yo sentía que como que mi corazón, hermano, sentía que alguien, hermano, estaba a la par mía. Yo recuerdo, y yo dije, aquel hombre me dijo que él iba a estar conmigo. Yo recuerdo, hermano, que cuando empecé a ver para el cielo las láminas de la delegación de policía, yo recuerdo que empecé a decirle al Dios de los cielos, le dije: Dios, le dije yo, Dios, si hay algún Dios aquí arriba en los cielos, yo te pido que me vengas a ayudar. Yo no quiero ir a ese penal, yo no quiero ir a ese lugar. Yo te pido que me saques de ese lugar. Yo te pido que si tú me sacas de este lugar, yo te prometo servirte, yo te prometo adorarte, yo te prometo testificar. No me importa si se burlan de mí, no me importa si hablan mal de mí, pero yo quiero decirte que si tú me sacas de aquí, yo te sirvo de todo corazón. Yo te recuerdo, amado amigo, que aquellas palabras fueron: vaya pues, alistate, porque vas para afuera. Mire, ya me habían condenado. Cuando recuerdo, agarro una bolsita y esperaba el día domingo que alguien me llegara a sacar, hermano. Y yo recuerdo que los demás jóvenes se burlaban, me decían: tú ya vas condenado, tú ya vas para afuera. Pero yo recuerdo, hermanos, que yo le decía: alguien de ahí arriba me dijo que voy para afuera, alguien de ahí arriba me dijo que voy para afuera. Yo recuerdo, hermano amigo, que a las 3 de la tarde se abren la reja, y para buena noticia mía, era mi papá que iba con un abogado, hermano, con unos papeles. Me dijo: Catalino, me dijo, ¿es verdad que vas condenado? Sí, papá, le dije yo. Cuando de repente me dijo mi papá: yo voy a hacer todo lo posible por sacarte. Cuando de repente el abogado me dice a mí: mira, Catalino, me dijo, mira, hijo, tú estás muy joven, hijo, salite de esas cosas. Si tú me prometes en esta hora que si tú al salir de aquí ya no vas a andar en esas cosas, yo prometo sacarte en esta hora. Quiero decirte, amado amigo, amado hermano, que cuando el abogado me dijo esto, yo le dije: sí, pues yo no prometo a los hombres, sino que yo ya le prometí a Cristo que el día que yo salga de aquí,
servir al Dios Todopoderoso. Quiero decirle, hermano, que mi pacto ya no había sido con los hombres, mi pacto había sido con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo recuerdo que cuando el abogado firmó, me dijo: vaya pues, Catalino, vas para afuera. Yo recuerdo, amado amigo, que iba bien alegre para afuera. Yo recuerdo que cuando llego a mi hogar, llego a mi casa, amado amigo, yo te digo que cuando llego a mi casa, yo recuerdo de que allí en mi casa nadie es cristiano. Yo recuerdo que había una Biblia, hermano, que saber quién la tenía, una Biblia toda chuca, una Biblia toda sucia. Yo recuerdo que en ese día que salgo yo el día lunes, le digo yo a mi mamá: mamá, voy a ir al culto, mamá, siento deseo de ir al culto. Yo recuerdo, hermano, cuando me dijo a mi mamá: hijo, ¿qué tenés, hijo? Yo siento deseo de ir al culto, mamá, yo siento deseo. Cuando yo recuerdo que iba para abajo, para el culto, a una iglesia, era un día lunes de oración. Yo recuerdo que en esa iglesia estaban haciendo una oración de poder, los hermanos estaban todos en clamor, y yo recuerdo que cuando entré a ese lugar, yo recuerdo, hermano, que cuando yo iba con miedo, iba bien temblecoso. Cuando caigo al altar, caigo bien hincado, y yo recuerdo que los hermanos empezaron a orar por mí. Los hermanos empezaban dándole gloria a Dios, porque no había llegado cualquier cosa a ese lugar. Había llegado un hombre, hermano, perverso, un hombre malo, que había hecho tantas cosas a los vecinos, a tanta gente, hermano. Y yo recuerdo que cuando llego a ese lugar, yo recuerdo, hermano, que empiezo a llorar y empiezo a sentir la presencia de Dios, y empiezo a reconciliarme, aceptando a Cristo como mi único Salvador. Y la noticia mía más impactante, ya que ya estaba el copastor que quisimos matar nosotros, y dice abrazarme, el copastor me dice: hijo, te perdono, me dijo. Mire qué bonito, hermano, cuando usted perdona, hermano, es bonito el perdonar, hermano, a alguien que los hace mal. ¿Por qué? Porque así como Dios los perdona a nosotros, así que usted tiene que perdonar también, hermano. Y ese es el mover de nosotros, hermano. Y yo recuerdo que en ese momento, hermano, una alegría vino sobre mi vida. Allí estaba una anciana también, que siempre, hermano, la tengo en mi corazón, que se llama mi hermana Digna, que siempre ella, hermano, me dice, ella a mí, hermano, me decía: Catalino, algún día vas a ser cristiano, Catalino, algún día vas a aceptar a Cristo. Yo quiero decirle, amado amigo, que es lindo, hermano, cuando los humillamos de parte de Dios, cuando le decimos al Señor que en verdad los cambie. Yo quiero decirle que varios hermanos empezaron a darme la mano, varias gente empezaron a felicitarme. Quiero decirle que mi vida empezó a cambiar. Cuando me fui para la casa, salí de ese culto, quiero decirte que sentí la alegría en mi vida. Quiero decirte, hermano, que no hay nada más bonito que en servirle al Señor. Si he contado este pequeño testimonio delante de usted, hermano, ¿es para qué? Para poner en alto el nombre del Señor. Algún amigo que esté en medio de nosotros, alguna hembra que se haya apartado del Señor, algún hermano que se haya apartado del Señor, en esta hora yo quiero orar por aquellos jóvenes en este momento que se han apartado de sus hogares, que se han apartado de los caminos del Señor. Alguien que quiera oración, hermano, podemos estar orando, hermano. Queremos estar orando por usted. Ahí están mis números, hermano: 75 71 20 35, para que usted la pueda llevar en oración. Cualquier petición de tu hijo, usted me pueda llamar, y en la iglesia estaremos orando, ya que el tiempo se los agotó, el tiempo se los acortó en esta hora. Ya te digo, pues siempre, hermano, estaremos sirviéndole al Señor, y que este testimonio haya sido de bendición. Padre, te damos gracias en este momento, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, en esta hora, Padre, pidiéndote, Señor, por aquellos jóvenes, Señor, por aquellas familias, Señor, que hayan oído, Señor, este testimonio, Padre, haya sido de bendición para ellos, Señor, haya bendecido de bendición, Señor, para consuelo para aquellas madres que tienen sus hijos que andan perdidos, Señor, en los vicios, andan perdidos en las pandillas, Señor. Yo declaro una palabra en este momento, Señor, que aquellos hogares serán restaurados, Señor. En este momento, Cristo de la gloria, pedimos, Señor, que en este momento, Padre, liberte la vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, Señor, porque la sangre tiene poder en este momento, Señor. Visita aquellas cárceles, Señor, visita, Señor, aquellos centros, Padre, donde aquellos jóvenes, Señor, todavía no pueden salir de esas cuestiones, Señor. Le pido, Padre, por aquellos amigos que anduvieron conmigo, Señor, por aquellos integrantes, Señor, que están en las cárceles, Señor. Te
te pido por ellos en esta hora, Padre, que tú reprendas al diablo, Señor. Ate todo espíritu del diablo, Señor, en este momento, Señor. Toda mentira del enemigo, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Quédense en sintonía con Radio Visión. Gracias, Señor, porque puedo decir que soy un milagro. Me sacaste del fango donde yo me encontraba. Gracias, Señor.